El objetivo general de la práctica es encontrar la viscosidad de una emulsión inversa entre aceite mineral y agua, dependiendo de su tasa de cizalla. Una emulsión es un sistema formado por dos o más fases, donde las partículas de agua, en este caso, son dispersas en aceite. Al ser sistemas inestables, se debe tomar en cuenta la energía en el proceso y el surfactante utilizado. Por otro lado, la viscosidad es una propiedad de fluidos que caracteriza su resistencia por fluir por el rozamiento de partículas. Existen fluidos newtonianos, que son aquellos los cuales tienen una velocidad constante a una temperatura fija, sin tomar en cuenta la tasa de cizalla, y donde ésta tiene una relación directamente proporcional con su esfuerzo cortante. Por otro lado, los fluidos no newtonianos tienen un cambio de viscosidad por un cambio de tasa de cizalla a una temperatura constante, pero esta no es proporcional al cambio de esfuerzo cortante. Una emulsión inversa usando una bomba peristática para adicionar la fase acuosa a la fase oleosa a una velocidad de 19 rpm, agitando la solución a 500 rpm en una propela 0.78. Al finalizar toda la incorporación de la fase acuosa, se continúa la agitación por 10 minutos. Se pasa la muestra a un vaso precipitado y se mide la viscosidad con diferentes velocidades angulares, con tal de que exista un torque mayor al 10%. Se deben hacer 3 repeticiones. Para relacionar la velocidad angular del viscosímetro con la tasa de cizalla, se utiliza un paper que es sugerido por el fabricador del viscosímetro. En este, a partir de cantidades como el esfuerzo cortante, se halla una gráfica como la que está a continuación y utilizando la pendiente de una constante se encuentra la tasa de cizalla. Después, se relaciona la tasa de cizalla de forma logarítmica con la viscosidad. De esta forma, se encuentra la tasa de cizalla donde el aceite y la emulsión tienen la misma viscosidad. Análisis de resultados. En base a nuestra formulación de emulsión inversa con un 80% de concentración de la fase dispersa en un impeller de propela de 0.78 y velocidad angular de 500 revoluciones por minuto, se obtuvo un fluido lechoso de carácter muy viscoso. Además, luego de la obtención de los datos de viscosidad de la emulsión a diferentes tasas de cizalla, se encontraron las diferentes correlaciones que modelan el comportamiento del fluido. Primero, la figura que corresponde a la relación entre el esfuerzo cortante y la tasa de cizalla de nuestra emulsión obtuvo un comportamiento directamente proporcional hasta aproximadamente 120 revoluciones por minuto. De ahí la velocidad de formación alcanzó un punto máximo de manera asintótica. Esto nos permite demostrar la dependencia no proporcional del gradiente de velocidad frente al esfuerzo ejercido por la aguja respecto a la emulsión. En la segunda figura se muestra la relación entre la viscosidad aparente y la tasa de cizalla de la emulsión. En esta gráfica logramos obtener que el comportamiento de la emulsión frente a la viscosidad se comporta de manera inversa a la velocidad de deformación, puesto que el índice de flujo del fluido es menor a 1, exactamente 0.4632. Mediante el uso de la ley de potencias de Oswald que escribe esta clase de fluidos no newtonianos, logramos concluir que nuestra emulsión tiene propiedades de un fluido pseudoplástico. Finalmente, se puede concluir que a pesar de que existieron dificultades iniciales en la preparación de la emulsión, en la segunda réplica de la práctica se logró obtener una mezcla adecuada con la que se pudo trabajar correctamente, llegando a la conclusión de que al mezclar dos fluidos newtonianos como lo son el agua y el aceite en distintas proporciones, en este caso 80% fase acuosa, se puede generar un pseudoplástico con comportamiento no newtoniano. Igualmente, al comparar y analizar los resultados obtenidos por todos los grupos, se puede afirmar que la formulación de emulsión que requiere menos trabajo para igualar la viscosidad de su fase oleosa componente es la 1, donde se utiliza 60% de fase acuosa y 40% oleosa, preparada con impeller de propela y velocidad de inmersión de 300.